Este trabajo se llama Las heces de herbívoros en el registro arqueológico como reservorios de información paleobiológica y cultural. El caso del Valle del Bolsón en Catamarca en el Holoceno tardío. Bueno, las autoras somos un equipo interdisciplinario de biólogas y arqueólogas que nos fuimos juntando por intereses compartidos. Básicamente este trabajo proviene de un proyecto de larga data dirigido por Alejandra Corstange, que comenzó en los 90 ya, buscando la significación arqueológica de los microfósiles derivados de heces en el registro arqueológico. Y se suma un proyecto tafonómico sobre excrementos de distintos taxones que arrancan más o menos en la misma época a mi cargo, que soy Mariana Mondini, y a su vez empalma con el proyecto paleobiológico de las biólogas del IPROSAM, que comparten la autoría de este trabajo, Nadia Velázquez, Susana Burri y Romina Petric, que ya les digo, tienen su interés desde un punto de vista más paleobiológico en este tipo de evidencias, y hoy conformamos entre todas un gran equipo multidisciplinario e interdisciplinario. Bueno, ¿por qué nos interesan las heces? Las heces de herbívoros en particular, que se acumulan en los sitios arqueológicos y que tradicionalmente eran descartadas durante las excavaciones, eran desechadas, ofrecen sin embargo importante información, tanto paleobiológica como cultural. Estas paleoheces, o también las pueden leer como coprolitos en la literatura, aunque no estén fosilizadas, son parte de una clase de evidencia fósil que se llama en general bromalitos, que a su vez son, como les decía, trazas fósiles o ignofósiles, es decir, evidencias de la actividad biológica de organismos, aunque no encontremos los restos de esos organismos en sí mismos. Y las paleoheces en particular son un tipo de traza que representa los alimentos que entraron por la cavidad oral o el tracto gastrointestinal de esos animales. Y como tal, representa entonces la interacción entre esos animales y el ambiente, y también la interacción entre los animales y las poblaciones humanas, ya sea directa o indirecta, como en el caso cuando los humanos dan como alimento a los animales cultivos, plantas cultivadas por ellos, proporcionadas ya sea intencionalmente o no. Y a su vez, estas paleoheces tienen inclusiones biológicas como parásitos o restos vegetales, que son en sí mismas trazas y restos fósiles informativos de esas interacciones en el pasado. Entonces, las líneas de evidencia que aportan este tipo de evidencia, de traza, son informativas de una serie de aspectos, como por ejemplo la dieta de los animales, sus rangos de acción, su salud, la estacionalidad en el uso de los sitios, las condiciones ambientales, incluso prácticas culturales como la agricultura y la ganadería, y los cambios de todas estas variables a través del tiempo. Entonces las paleoheces en sí mismas nos informan, además de la riqueza de especies que habitaron un lugar en un momento dado, una serie de información paleobiológica y cultural, aún en ausencia de los restos de los organismos que las depositaron. En el Valle del Bolsón y los valles aledaños, en Catamarca, hemos estado estudiando las heces de herbívoros del Holoceno tardío a lo largo de 20 años más o menos. Este área es una zona ecotonal y de interacción entre las tierras altas de la Puna y los valles más bajos. Y el Valle del Bolsón en particular está ubicado entre 2.500 y 2.900 metros sobre el nivel del mar y tiene un clima árido templado. Biogeográficamente abarca las ecorregiones del monte de sierras y bolsones, de la Puna y un poco en menor medida de los Altos Andes. Y la fauna nativa de esta región biogeográfica incluye los camélidos, que están representados principalmente por guanacos y llamas, aunque actualmente estos están restringidos a zonas de mayor altitud, y la taruca, este cérvido que hoy tampoco habita en el valle. Las condiciones ambientales actuales parecen corresponderse con las de al menos los últimos 2.000 años, aunque se registran condiciones más húmedas más o menos hacia el 1000 antes del presente y un retorno a condiciones más séricas hacia el 600 antes del presente. De acuerdo a hallazgos en superficie en el Valle del Bolsón, la ocupación inicial del área habría sido por parte de cazadores-recolectores al menos en el Holoceno temprano, pero las ocupaciones en estratigrafía del área datan desde hace casi 3.000 años y abarcan el periodo formativo, que en esta región se extiende desde el 1000 a.C. hasta el 1000 después de Cristo, o sea, de la era aproximadamente, y desde ese momento hasta el 1450,
el periodo de desarrollos regionales, en el cual no se observan grandes indicios de aumentos o concentraciones demográficas ni de jerarquización social en esta zona, ¿no es cierto? En este área no se observan ocupaciones con marcadas influencias incaicas, aunque sí se registra claramente la presencia de los españoles después de la conquista. Las ocupaciones agropastoriles que dominan el paisaje en el Valle del Bolsón y los valles aledaños se caracterizan por una agricultura extensiva de carácter doméstico, involucrando diversas estrategias productivas que se articulan con el manejo de rebaños de camélidos y con el uso de su guano como fertilizante. Aquí presentamos una síntesis de nuestros estudios sobre las paleoeces de artiodáctilos en el área del Valle del Bolsón para ilustrar su potencial informativo, pero también los desafíos metodológicos que implica su análisis. Nuestros estudios tienen un abordaje que es multiproxy, en el sentido de buscar maximizar la información paleobiológica y cultural que contienen estos reservorios. Hemos estudiado tanto casos a cielo abierto, donde las heces se presentan mayormente disgregadas y lo que estudiamos son sus contenidos microfósiles, y también en el caso de sitios en reparo, como veremos, las paleoeces completas y sus inclusiones biológicas y moleculares. A continuación les contamos de estos casos. Retomo aquí de lo que viene planteando mi colega de equipo Mariana Mondini. Yo soy Alejandra Cortange, soy como la coordinadora del equipo general y por lo tanto la que viene trabajando hace más años en el Valle desde esta perspectiva de un trabajo interdisciplinario e intercultural que recoja distintas miradas, distintas versiones, ¿no?, de la historia y de las prácticas. Y en este caso, particularmente, la encargada del trabajo de microfósiles en suelos desde el inicio. Con un trabajo de muchos años y de mucha experimentación, en parte en el exterior también realizada, elaboramos lo que llamamos la metodología de análisis múltiple de microfósiles, que básicamente es concentrar en una sola muestra, en una sola mirada en el microscopio como análisis de conjunto, de contexto, la mayor cantidad de microfósiles posibles que puedan ser extraídos de suelo o de recipientes también, pero básicamente yo trabajo con suelos porque me interesa la agricultura y las prácticas agroganaderas. Entonces eso nos da esa mirada, un poco contextual, arqueológica que estamos acostumbrados, que de una primera impresión ya dice mucho más que la suma simple, pero a su vez compleja, de cada microfósil por separado. Cuando decimos microfósiles nos referimos básicamente, en mi caso, a silicofitolitos, a almidones, pero también a polen, diatomeas, crisofisias, microcarbones, anillos de celulosa, si llegan a aparecer ostrácodos también, etc. Esto, es un desarrollo que está publicado, cualquiera lo puede ver, se puede encontrar en varias publicaciones. Pero respecto a este caso de las heces en particular, fue muy importante la experimentación y el hallazgo de lo que llamamos esferulitas, que son carbonatos de calcio. Por su nombre son medio redondeaditas, son bastante parecidas a los almidones y se generan por un mecanismo dentro de los estómagos de los grandes herbívoros, principalmente, no únicamente, pero principalmente. Ese estudio de ferulitas nos ha permitido, en este análisis múltiple de microfósiles, estudiar la presencia de guano dentro de los sedimentos, aun cuando ese guano ya está disgregado. Hay como una asociación, además, que ya la hemos estudiado a partir de heces fósiles disecadas y desarmadas, que nos muestra que en esa asociación puede haber esferulitas, casi siempre las hay en gran cantidad, en caso de ovicápridos y en caso de camélidos, y también hay una asociación con diatomeas que tienen que ver en una relación con que estos animales están tomando agua, y con anillos de celulosa que tienen que ver con la digestión de las gramíneas y otros, digamos, y de otras, no gramíneas, de otros vegetales que tienen gran cantidad de celulosa y que no siempre se disgrega del todo.
Esos sitios los podemos ver aquí, son muchos, digamos en el valle acá hay un pantallazo de cuáles son los sitios, pero donde hemos estudiado esta asociación básicamente es en estos 4 sitios, en la Mesada, en Morro Relincho y el Alto del Bolsón sobre todo, el Médano solo a modo exploratorio, porque estábamos buscando diferenciar campos de cultivo de corrales. Diferenciación que lleva a otra discusión enorme y es muy interesante, pero aquí lo que nos interesaba marcar es que aún en sedimentos ya donde el guano o las heces están disgregadas, hay una posibilidad de, viendo los conjuntos, estudiando estadísticamente ya las asociaciones, de desarrollar y decir, bueno, en este lugar hay una fuente de presencia de guano o no. En cuanto al sitio que nos convoca en esta oportunidad para desarrollar el tema de las paleoheces, es el sitio de Los Viscos, que está ubicado en el centro del valle, en una garganta o una quebrada profunda que tiene un cauce esporádico de agua, un lugar de difícil acceso, no es fácil llegar, bueno, hay que saber cómo llegar, digamos, y presenta un registro arqueofaunístico y arqueológico en general muy bueno, ¿no? Muy rico. Allí hemos podido estudiar a lo largo de estos años ocupaciones que se extienden entre los 1220 y los 400 años AP, con lo cual abarcamos lo que conocemos como periodos formativos, desarrollos regionales y un componente hispano-indígena muy interesante, muy claro, que está justamente siendo estudiado en este momento. Otra particularidad interesante del sitio de Los Viscos es que presenta internamente estructuras de piedra. Por ahora pensamos que son solamente los basamentos de esas estructuras, pero está también en estudio. Y en algunos sectores hay una capa de guano, como si fuera un sello de guano, le hemos llamado en su momento, que también nos sirvió para distinguir los sectores huaqueados de aquellos que no lo están. Es un sitio huaqueado, lamentablemente, como muchos de los sitios que tienen preservación en cuevas y aleros, ¿no? Bueno, allí, digamos, ese corral pensamos que puede ser de finales del formativo, según los fechados, y el registro óseo y de fanerios señala la presencia dominante de camélidos, incluyendo llamas, guanacos y vicuñas, y un único hueso de taruca, muy interesante, y otra fauna menor de la zona. Entonces, desde este lugar, Los Viscos es casi como un laboratorio para controlar procesos tafonómicos, de formación de sitio, actualísticos, de formación del registro ¿cómo se llama? Paleoclimático, gracias. Paleoclimático general y se ha hecho estudio también con microroedores, está en curso, así que es como el lugar ideal para hacer estos estudios que estamos presentando aquí. En el sitio Alero Los Viscos realizamos un primer estudio exploratorio de 15 paleoheces previamente asignadas a artiodáctilos. Estas paleoheces procedieron de 5 unidades estratigráficas diferentes a lo largo de toda la secuencia de ocupación, que fue datada entre 1220 y 400 años AP. Pudimos observar que estas heces estaban muy bien conservadas y además se conservaban sus micro y macroinclusiones biológicas y los contenidos en biomoléculas. Se determinó el origen zoológico de estas paleoheces, observando forma, tamaño, tomando medidas y comparándose con estándares modernos, teniendo en cuenta además la dieta a partir del polen observado y los parásitos encontrados como inclusiones de estas paleoheces. Para poder confirmar las suposiciones acerca del origen zoológico de las paleoheces, se realizaron estudios de ADN antiguo. Los resultados obtenidos nos permitieron detectar que la mayor parte de las heces correspondía a camélidos y algunas de ocupaciones formativas fueron atribuidas a artiodáctilos que podrían corresponder a cérvidos, aunque no pudimos terminar de confirmar a través del resultado molecular. Otras paleoheces de la capa más superficial del sitio, posiblemente asociadas a una ocupación temprana hispano-indígena, resultaron ser de cabras y confirmadas por los estudios de ADN.
Para inferir los principales ítems de dietas de estos arteodáctilos, se analizó el contenido polínico de un coprolito recuperado en cada una de las unidades estratigráficas analizadas en el sitio. Los tipos polínicos dominantes fueron Poace, de diferente diámetro, Asterace, su familia asteroidea, Quenopodiace y O. amarantace. Los conjuntos polínicos identificados en estas paloeses sugieren taxones que actualmente crecen en las pastizales de la puna y también en la estepa arbustiva prepuna-monte. Estos análisis permitieron afinar la identidad zoológica de las muestras de camélidos, ya que se registraron conjuntos polínicos que sugieren la presencia de animales domésticos, que corresponderían a llamas, mientras que en otros casos sugieren animales silvestres, que podrían ser vicunias o más probablemente guanacos. La dominancia de Quenopodiace, amarantace y también la presencia de tipos polínicos de Poace con un diámetro mayor a 60 micrones indican probablemente una acción antrópica, ¿sí? Particularmente por actividades agrícolas y pastoriles. Además, otro estudio exploratorio realizado previamente sobre algunas paleoeses de los viscos, ¿sí?, evidenciaron no solo polen, sino también silicofitolitos, gránulos de almidón y anillos de celulosas. Mediante el análisis de estos microfósiles se pudo determinar la presencia de maíz y de cucurbitáceas que denotan la alimentación de estos animales, con rastrojos de cultivo del fondo del valle o bien de desechos de comida humana provistos durante el uso del alero como corral. ¿Cuáles fueron los resultados sustantivos? Los resultados obtenidos han aportado información sobre la formación del registro arqueológico del área, al caracterizar un tipo de traza fósil y sus inclusiones, y cómo pudieron incorporarse al registro. También han aportado información sobre la riqueza de arteodáctilos que habitaban el área, incluso algunos no representados por otros restos o trazas. Cabe destacarse la presencia de cabra, que no habría sido registrado hasta el momento, y que probablemente corresponda a una ocupación de 400 años antes del presente, que representa un temprano momento del período hispano-indígena. No solo esta ocupación está datada en 2 sectores del alero, sino que tanto la quinoa como el amaranto, cuyo polen fue observado en una de las paloeses de cabra, dejaron de cultivarse en el valle en tiempos históricos. De confirmarse la edad para la cabra, se trataría de uno de los registros más tempranos de fauna europea en el noroeste argentino, y de las primeras interacciones entre poblaciones y animales nativos con los europeos, y el comienzo de profundos cambios en la región. Los resultados también informan sobre los ítems de dieta de estos animales, incluyendo especies silvestres y cultígenos y su hábitat, que en algunos casos denota disturbio antrópico, ¿sí?, acción antrópica, derivado del modo de vida de las poblaciones humanas del área. También informan sobre sus usos por parte de las poblaciones humanas a lo largo de los últimos 3000 años, incluyendo las interacciones planta-animal que evidencian las estrategias mixtas de producción de alimentos en el área, la cría de llamas que hoy ya no se da en el valle, el uso sistemático de sus heces para abonar los suelos para la agricultura y también la caza de una mayor variedad de artodáctilos que la que actualmente habita el área. Bueno, retomo yo, como mencionaba al principio, parte de los resultados interesantes metodológicos, que son justamente parte de la investigación en general de un proyecto, ha sido desarrollar un protocolo de análisis múltiple, que también está publicado, que lo comenzamos en el año 2001 con otros colegas, y que fue siendo precisado y actualmente es utilizado casi en toda Sudamérica para este tipo de estudios porque ha resultado realmente muy positivo por varios motivos. En ese protocolo, rápidamente, nosotros lo que hacemos es desflocular las muestras de suelo, las separamos en fracciones, en las 3 fracciones arena, arcilla y limo. En la fracción limo es donde está concentrada la mayor parte de los microfósiles, así que finalmente se flota esa fracción y se flota en líquidos pesados. Nosotros usamos yoduro de zinc y ese sobrenadante después es lavado, secado y es lo que se monta
en los vidrios para la exploración microscópica. Este trabajo ahora ya lo hacen con mucha mayor maestría, digamos, dos colegas CPA del instituto, que son Julieta Zapatiel en la parte de laboratorio y Mónica Burgos en la parte de microscopio. Así que es como que hemos avanzado también en desarrollar esta metodología para la utilización de otros equipos que lo requieran. Y por último, ya para ilustrar otras posibilidades del análisis múltiple, esto está publicado en un artículo con mis colegas Patricia Cuenchi y Mariana Maloberti y también en otros artículos míos, pero digamos, lo que nosotros queremos marcar es que la posibilidad de que sea múltiple el análisis permite que cuando un microfósil falta, otro es el que viene en nuestra ayuda a ayudarnos a pensar qué está sucediendo, qué procesos están sucediendo en cada lugar. Entonces hemos hecho como una tabla de lo que se espera, digamos, en cada caso, ¿no? Cuando hay silicofitolitos de tal tipo, en qué plantas las podemos encontrar para que nos permitan taxonómicamente dar cierta fiabilidad a nuestro hallazgo, lo mismo con los almidones, qué combinaciones pueden estar indicando ciertas actividades. Por ejemplo, en un caso hemos encontrado combinación de diatomeas con anillos de celulosa muy alta y pensamos que tenía que ver con una actividad más de tipo de tratamiento de vegetales para la formación de tejidos o sí, de cestas, etcétera. Y así con cada combinación de microfósiles. Está por verse ahora, bueno, hay un estudio preliminar sobre esta combinación en las heces, como ya les mencionaba, pero este es el trabajo que estamos ahora desarrollando ya interdisciplinariamente y desde otras perspectivas con mucha mayor amplitud para llegar a seguridades más cercanas a lo esperable en un registro arqueológico. Otro de los aportes metodológicos realizado por miembros del Laboratorio de Paleontología y Bioantropología de la Universidad de Mar del Plata, también que somos coautores de este trabajo, fue el diseño de un protocolo de análisis multiproxy de heces de guanaco, que fue publicado en 2019. En este protocolo nos basamos en el trabajo de análisis múltiple de microfósiles de Alejandra Costange, pero ahora haciendo hincapié en paleoheces. El objetivo que nos propusimos fue la extracción de todos los microfósiles a partir de una única muestra. Se trabajó con muestras actuales y la idea es poder usar luego este protocolo en estudio de paleoheces de camélidos. En esta instancia, la muestra constaba de 2 pellets de guanaco. El propósito fue, por un lado, minimizar la utilización de compuestos químicos y, por otro lado, optimizar la recuperación de diversos proxies, que en este caso fueron polen, restos vegetales macroscópicos y microscópicos, silicofitolitos, restos parasitarios, isótopos estables de carbono y nitrógeno y ADN. Lo esperable es que luego del procesamiento se haya recuperado la mayor parte de los microfósiles de las heces y que se encuentren en buen estado para poder hacer una correcta identificación. Para ello, entonces, se realizan varios pasos mecánicos, que son filtraciones a través de mallas de distinto tamaño de poro, y particularmente el paso de acetólisis, que sirve para degradar la celulosa, se usa solo como último paso antes de la recuperación del polen, luego de haber extraído los otros proxies, ya que la acetólisis es destructiva para los tejidos vegetales, silicofitolitos y restos parasitarios. Esta forma de trabajo, entonces, a partir de una única muestra, permite cruzar información de las distintas líneas de evidencia dadas por los distintos proxies y de esta manera se disminuyen los sesgos asociados a la variabilidad de las muestras. Próximamente planeamos ampliar la cantidad de muestras y los proxies analizados, incluyendo macrorestos, vegetales, isótopos estables, entre otros, así como también optimizar los protocolos para maximizar la información obtenida de cada muestra. Además, prevemos ampliar este abordaje a otros bromalitos como paleoheces de carnívoros y paleoegagrópilas de aves. Muchas gracias por la atención.